quiero saludar a la senadora por la Alianza Verde, Claudia López. Senadora, un gusto tenerla en el programa. Muchas gracias por la invitación, Idania. Senadora, usted ha sido una defensora del proceso de paz. Sin embargo, y en relación a los anuncios de ayer, usted ha dicho que La Habana se comportó como una constituyente, el Congreso quedaría como una notaría y al pueblo de Colombia no se lo dejaría sino como el hazmerreír de todo este cuento. Mil gracias. Yo sé que lo único que causó el acuerdo de ayer fue una enorme confusión. ¿Por qué? Porque se salta a los ciudadanos. Lo que estábamos esperando era que La Habana dijera que las FARC y el gobierno aceptan y acuerdan que el plebiscito será el mecanismo mediante el cual los colombianos refrendaremos o no los acuerdos de paz. Es decir, nosotros tendremos la última palabra. Solo si gana el sí, si los colombianos nos comprometemos a aplicar esos acuerdos, entonces habrá un mandato popular. Ese mandato popular irá al Congreso y el Congreso tendrá que incorporar los acuerdos a la régimen jurídico colombiano. Una vez incorporados, yo no le veo problema a que, como una garantía adicional y complementaria, el gobierno de Colombia, posterior a que el Congreso los incorpore, los radique en Ginebra, los radique en la ONU, etcétera. Pero ese debe ser el orden. ¿Qué fue lo que anunciaron ayer? No dijeron nada del plebiscito, simplemente dijeron: la Mesa de La Habana va a aprobar unos acuerdos. Esos acuerdos tienen carácter de tratado. El tratado lo van a radicar directamente en Ginebra y se incorpora al bloque de constitucionalidad colombiana. O sea, los colombianos quedamos como unos mamarrachos, ¿no? Nuestra opinión vale cero, no vamos a votar, nada. Y el Congreso es un notario, porque lo único que va a hacer el Congreso es, después de que lo hayan radicado en Ginebra, entonces el Congreso podrá eventualmente improbar. Ni siquiera es ver si puede modificar, perfeccionar, no, nada. Solo puede aprobar o improbar. La verdad es que este es un golazo que se dejó meter el gobierno de manera absurda. Pero por fortuna, nada está acordado hasta que todo está acordado. Es decir, que todavía tenemos tiempo de corregir. Yo le hago un llamado, primero al Congreso, para que no tramite una letra del acuerdo de ayer. Ni una. Entre otras cosas, porque eso es un mico. Eso que están enseñándole no fue el senador Roy Barreras a La Habana y yo pensé que era para convencerlos del plebiscito. No, lo que volvió fue con un mico, un artículo redactado para meterlo en séptimo debate del acto legislativo. Eso se va a caer, eso no le va a dar seguridad jurídica a nadie. Entonces, hagamos las cosas al derecho. Que La Habana vuelva a sacar un acuerdo sobre los mecanismos de seguridad jurídica. Que digan expresamente que el primer mecanismo de seguridad jurídica es el plebiscito. Y que el resultado de ese plebiscito es mandatorio. Si gana el no, no se incorpora una letra, porque no le vamos a imponer a los colombianos un acuerdo de paz que no están dispuestos a cumplir. Si gana el sí, el Congreso tendrá la orden de la ciudadanía colombiana de incorporar esos acuerdos. ¿Cómo los va a incorporar? Con el procedimiento legislativo especial que se está aprobando. Cuando se incorporen, yo no tengo ningún problema, y seguramente los colombianos tampoco, los que apoyamos la paz, con que adicionalmente se radiquen como un acuerdo especial ante Ginebra y ante Naciones Unidas. Pero aquí las cosas deben tener un orden y eso es lo que tenemos que corregir. Senadora, del lado del gobierno se dice que el orden de los factores no altera el producto. ¿Por qué aquí sí lo alteraría según usted? Pues claro que lo altera, Idania, porque yo creo que para cualquiera no se necesita hacer pues un PhD en Derecho para entender que si La Habana dice que lo que produce es un tratado que se radica directamente en Ginebra y se incorpora directamente al bloque de constitucionalidad, ¿para qué el plebiscito? ¿Para qué? Si todo eso se puede hacer sin que los ciudadanos primero digamos si sí estamos de acuerdo con esos acuerdos o no. ¿Cómo los van a radicar en Ginebra como un tratado internacional sin que primero los ciudadanos digamos si estamos dispuestos a cumplirlos o no? Obviamente aquí el orden de los factores sí altera el resultado, porque lo que no podemos es quedar los colombianos cumpliendo una formalidad. Bueno, allá, esos loquitos allá, pues que digan que sí o que no. Lo cierto es que eso ya está incorporado como tratado e incorporado al bloque de constitucionalidad. Así no puede ser. Esto no es una dictadura, esto no es una monarquía, esto es una democracia. Y en una democracia lo único que se hace no es ni lo que a las FARC ni lo que al gobierno le parezca, sino a lo que los ciudadanos aprueben. De manera que yo sí insisto en que el orden sí importa mucho. Ahora, la pregunta es, si hay gente preparada negociando, ¿por qué se deja meter el gobierno este gol? ¿Por qué se deja montar este mico, como usted dice, que para nuestra teleaudiencia es una especie de gorila que viene camuflado?
Todas las leyes colombianas para nuestra audiencia internacional, como las leyes de todos los países civilizados, dicen que uno no puede aparecer a última hora, en el último debate de una ley, a colar algo que nunca se ha discutido y hacerlo aprobar a la brava. Eso en Colombia se llama mico. Y obviamente por eso se caen muchas leyes, porque eso es abiertamente ilegal. Ahora, insisto, ¿por qué el gobierno deja que esto ocurra? ¿Por qué los negociadores dejaron pasar esto? Yo creo que el gobierno, los entiendo, deben estar agotados, muy tensos por terminar esta última parte de la negociación y los acompañamos en este esfuerzo, pero tenemos que terminar bien. Creo que el gobierno cometió este error de dejarse meter este gol por dos razones. Uno, porque da por sentado que van a lograr que las FARC estén de acuerdo con el plebiscito, pero no lo pueden dar por sentado, uno no puede hacer suposiciones en una negociación tan difícil como esta. Eso tiene que quedar por escrito, en concreto, avalado por el gobierno y las FARC. Primer mecanismo de blindaje jurídico, plebiscito. Si el plebiscito gana, se incorpora al ordenamiento jurídico colombiano. Y si se incorpora al ordenamiento jurídico colombiano, se incorpora como acuerdo especial en Ginebra, etcétera, ¿sí? Entonces no se puede suponer que va a haber plebiscito, tiene que ser expreso. Y lo segundo es porque yo creo que el gobierno está muy tenso, y yo entiendo que debe ser muy difícil convencer a las FARC, pero lo que el gobierno no puede olvidar es que aquí lo realmente importante es convencer a los colombianos de la paz. Y los colombianos tienen mucho escepticismo porque hay mucha incertidumbre. Y cosas como las de ayer lo único que agregan es incertidumbre y confusión. Entonces, no por mucho correr vamos a llegar más rápido. No hagamos las cosas con errores, tomémonos el tiempo de corregir, de terminar bien, pero de que esto tenga legitimidad política. La única fuente de legitimidad real, política y jurídica para los acuerdos de paz es que los colombianos los aceptemos en las urnas. Lo demás son procedimientos jurídicos que se pueden hacer. Una última pregunta, senadora. El presidente Santos ha resaltado el hecho de que las FARC por primera vez reconozcan al Congreso y al orden establecido. ¿No lo hicieron en el momento en que se sentaron a negociar? Es decir, ¿no reconocieron, digamos, al Estado y al orden establecido? Obviamente, es que ese es un cuento chino, ¿no? Ay, que no, que tenemos que estar agradecidísimos porque los señores de las FARC nombraron al Congreso y al gobierno. Los señores de las FARC llevan 3 años negociando con el gobierno, obviamente reconocen al gobierno y saben que el Congreso es el que produce las leyes, por eso están buscando blindaje jurídico. De manera que eso no es ninguna gran concesión ni ninguna gran chiva, nada de eso. Eso es una tontería. Aquí volvamos a lo central. Lo central es que gobierno y FARC se comprometan a ir a las urnas con los acuerdos. Y se comprometan a que solo si gana el sí por los acuerdos se pueden implementar. No es que le van a meter a la brava con una leguleyada a los colombianos unos acuerdos que no respaldan. Y luego sí, los radican donde quieran. Ya ese no es el problema, es una garantía adicional. Pero aquí lo subsidiario tiene que ser el acuerdo especial y lo principal tiene que ser el respaldo ciudadano. Y no como lo hizo el gobierno ayer, que lo principal es el acuerdo internacional y lo subsidiario es el apoyo ciudadano. Eso no tiene sentido. Senadora Claudia López, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde. Un placer, muchas gracias por la oportunidad.